¿Alguna vez te has detenido en medio del ruido del mundo y te has preguntado si Dios realmente te está hablando en este preciso instante? No con palabras audibles, sino a través de todo lo que existe a tu alrededor, esperando pacientemente que abras los ojos de tu corazón para escuchar su voz en el silencio de la creación y en lo más profundo de tu alma. Hola, soy Benjamín y te doy la bienvenida a este espacio de reflexión. Hoy vamos a sumergirnos juntos en una de las verdades más hermosas y transformadoras de las Escrituras, una verdad que el rey David capturó con asombrosa claridad en el Salmo 19. Este salmo nos revela algo extraordinario, que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de sus manos, que cada día transmite su mensaje y cada noche proclama su sabiduría. Y lo hace sin palabras, sin voz audible, pero su mensaje llega hasta los confines de la tierra. David no solo escribió un poema, escribió una invitación a despertar, a reconocer que Dios nunca ha dejado de hablarnos, que su voz resuena en cada amanecer, en cada estrella que brilla en la oscuridad, en cada latido de nuestro corazón que nos recuerda que estamos vivos por su gracia. El Salmo 19 se divide en dos grandes revelaciones que se entrelazan como dos ríos que fluyen hacia el mismo océano de verdad. La primera parte nos habla de la revelación general de Dios, esa comunicación divina que está disponible para toda la humanidad sin excepción, creyentes y no creyentes por igual. Los cielos declaran su gloria, dice David, y cuando miramos el vasto universo, cuando contemplamos la complejidad de un ecosistema, cuando observamos la perfección matemática de una flor, estamos viendo las huellas digitales del Creador. No necesitas ser teólogo para percibir que hay algo más grande que tú, que este mundo no surgió del caos, sino de un diseño intencional y amoroso. Pero el Salmo no se detiene ahí, porque David sabía que la creación, por más majestuosa que sea, no es suficiente para satisfacer el hambre más profunda del alma humana. Por eso, la segunda parte del Salmo cambia de enfoque y nos presenta la revelación especial de Dios, su palabra, su ley, sus mandamientos, sus preceptos. David escribe que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, que el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo, que los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón, que el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Aquí David está hablando de algo más íntimo, más personal, más transformador que la contemplación del universo. Está hablando de una comunicación directa entre el Creador y su criatura, una palabra que no solo informa, sino que transforma, que no solo ilumina, sino que sana. Ahora bien, tú y yo vivimos en un tiempo muy particular de la historia humana. Vivimos en una era de información sin precedentes, donde podemos acceder instantáneamente a más conocimiento del que cualquier generación anterior hubiera podido imaginar. Tenemos respuestas inmediatas a casi cualquier pregunta. Tenemos conexión constante con personas de todo el mundo. Tenemos entretenimiento infinito al alcance de nuestros dedos. Y sin embargo, en medio de toda esta abundancia de información, hay una escasez crítica de sabiduría, hay una soledad epidémica, hay una ansiedad colectiva que crece día tras día. ¿No te parece paradójico? Estamos más conectados que nunca, pero nos sentimos más aislados. Tenemos más recursos que nunca, pero nos sentimos más vacíos. Sabemos más cosas que nunca, pero no sabemos quiénes somos ni para qué estamos aquí. Y en medio de este ruido ensordecedor de notificaciones, demandas, expectativas y distracciones, hemos perdido la capacidad de escuchar esa voz silenciosa que siempre ha estado ahí, hablándonos a través de la creación y a través de su palabra. Piensa en tu día típico por un momento. ¿Cuántas veces miras el cielo realmente, no de pasada mientras corres de un lugar a otro, sino con atención genuina, con asombro, con gratitud?
¿Cuántas veces te detienes a contemplar la complejidad milagrosa de que estés vivo en este preciso momento, de que tu corazón lata sin que tengas que ordenárselo, de que tus pulmones respiren sin que tengas que pensarlo, de que tu mente pueda procesar estas palabras y darles significado? David dice que el día al día emite palabra y la noche a la noche declara sabiduría, lo que significa que cada momento de tu existencia es una oportunidad para encontrarte con Dios. Pero estamos tan ocupados, tan distraídos, tan anestesiados por la sobreestimulación constante que pasamos por alto estos encuentros divinos una y otra vez. Y cuando se trata de su palabra escrita, de esa revelación especial que David describe como más deseable que el oro y más dulce que la miel, ¿cuánto tiempo le dedicas realmente? No como obligación religiosa, no como ritual vacío, sino como alguien que tiene hambre de verdad, sed de vida, necesidad desesperada de escuchar la voz de aquel que te conoce más profundamente que tú mismo. El Salmo 19 nos confronta con una realidad incómoda pero liberadora. Nos dice que Dios no es silencioso, que nunca lo ha sido, que el problema no está en su comunicación, sino en nuestra receptividad. Es como si viviéramos en una habitación llena de música hermosa, pero con audífonos puestos, escuchando ruido estático, convencidos de que no hay nada que oír. David entendió algo que nosotros hemos olvidado, que la vida espiritual no se trata principalmente de hablar, sino de escuchar. No se trata de hacer demandas, sino de recibir revelación. No se trata de impresionar a Dios con nuestras palabras, sino de ser impresionados por las suyas. Y cuando finalmente aprendemos a escuchar, cuando quitamos las capas de distracción y orgullo que nos separan de esa voz, descubrimos que Dios ha estado narrando una historia de amor todo este tiempo, una historia en la que tú y yo somos los personajes principales, no por nuestros méritos, sino por su gracia incomprensible. Déjame contarte una historia que ilustra poderosamente esta verdad. Había una vez un hombre que vivió hace muchos siglos en una tierra donde el conocimiento de Dios era escaso y las tradiciones religiosas se habían convertido en formas vacías. Este hombre no era un sacerdote ni un profeta reconocido, era simplemente un pastor, alguien cuyo trabajo consistía en cuidar ovejas en las colinas solitarias, lejos del ruido de las ciudades, lejos de las multitudes y sus opiniones. Su nombre no importa tanto como lo que experimentó, porque su historia es en realidad la historia de cualquiera que decide abrir los ojos a la revelación de Dios. Durante años, este pastor vivió su vida con cierta rutina establecida. Se levantaba antes del amanecer, guiaba a sus ovejas a los pastos, las protegía de los depredadores, las llevaba al agua, las contaba al final del día. Era una vida simple, algunos dirían que ordinaria, incluso monótona. Pero algo empezó a cambiar en su interior, algo que él mismo no podía explicar completamente. Una noche, mientras cuidaba su rebaño bajo un cielo despejado, levantó la vista y realmente vio las estrellas por primera vez. No es que no las hubiera visto antes, las había visto miles de veces, pero esa noche algo fue diferente. Esa noche, en lugar de verlas como simples puntos de luz, las vio como declaraciones, como mensajes escritos en un lenguaje que su alma de repente podía leer. Sintió algo inmenso y abrumador, una presencia que llenaba todo el espacio entre las estrellas y su propio corazón. No era miedo exactamente, aunque había algo de asombro reverente en ello. Era más bien el reconocimiento súbito de que no estaba solo, de que nunca había estado solo, de que alguien infinitamente más grande que él había puesto cada una de esas estrellas en su lugar y conocía también cada pensamiento que cruzaba por su mente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas, y se encontró susurrando palabras que no sabía que conocía, palabras de adoración, palabras de rendición, palabras de anhelo por conocer más a este Dios que se revelaba en la inmensidad del cosmos.
Desde esa noche, todo cambió para él. Los amaneceres se convirtieron en momentos sagrados. No solo el comienzo de otro día de trabajo, sino testimonios frescos de la fidelidad de Dios. Recordatorios de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Las puestas de sol no eran simplemente el final de la jornada laboral, sino pinturas divinas que proclamaban que el Creador es también un artista que derrama belleza sin necesidad de audiencia que lo aplauda, simplemente porque es su naturaleza crear y deleitarse en su creación. Los corderos recién nacidos que temblaban sobre sus patas débiles se convirtieron en sermones sobre la vulnerabilidad y el cuidado providencial. Las tormentas que azotaban las colinas se convirtieron en demostraciones del poder indomable de Dios. Cada aspecto de su vida cotidiana se transformó en un encuentro potencial con lo divino. Pero el pastor también sintió que esto no era suficiente. La revelación que recibía a través de la naturaleza era hermosa, era real, era poderosa, pero dejaba preguntas sin responder. ¿Quién era este Dios realmente? ¿Qué esperaba de él? ¿Cómo debía vivir para agradarle? Había un hambre creciendo en su interior, un deseo de conocer no solo el poder de Dios, sino su carácter, no solo su existencia, sino su voluntad. Fue entonces cuando decidió hacer algo que pocos en su comunidad hacían. Comenzó a buscar los escritos antiguos, las escrituras que habían sido preservadas por generaciones, pero que pocos leían con verdadero interés. No era fácil, no tenía educación formal. La lectura era difícil para él, pero el hambre era más fuerte que la dificultad. Empezó a pasar las noches no solo bajo las estrellas, sino con rollos de pergamino, iluminados por la luz de una pequeña lámpara, leyendo letra por letra, palabra por palabra, las historias de cómo Dios había actuado en la historia de su pueblo. Leyó sobre la creación, sobre cómo Dios había hablado y el mundo había cobrado existencia. Leyó sobre el pacto, sobre cómo Dios había elegido a un pueblo no porque fueran especiales, sino simplemente porque Él decidió amarlos. Leyó sobre la ley, sobre cómo Dios había dado instrucciones no para esclavizar, sino para liberar, no para cargar, sino para bendecir. Y con cada palabra que leía, sentía como si capas de confusión y oscuridad se desprendían de su alma. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente transformadora, porque el pastor descubrió algo que cambió no solo su comprensión, sino toda su forma de vivir. Descubrió que estas dos revelaciones, la revelación general de Dios en la creación y la revelación especial de Dios en su palabra, no estaban en conflicto ni eran redundantes, sino que se complementaban perfectamente, como dos testigos que confirman la misma verdad desde diferentes perspectivas. Los cielos le habían mostrado que Dios existe, que es poderoso, que es creativo, que es digno de adoración. Pero la palabra le mostró que Dios también es personal, que es justo, que es misericordioso, que tiene un plan no solo para el universo, sino para él específicamente. Los cielos le habían dado asombro, pero la palabra le dio dirección. Los cielos le habían dado reverencia, pero la palabra le dio relación. Los cielos le habían mostrado la grandeza de Dios, pero la palabra le mostró el corazón de Dios. Y entonces algo profundo sucedió en el interior de este pastor. Comenzó a notar cosas en sí mismo que nunca había querido enfrentar. La palabra de Dios, que David describe como más cortante que una espada de doble filo, empezó a exponer las áreas de su vida que estaban en desarmonía con el carácter de Dios. Vio su orgullo, esa tendencia sutil pero persistente de compararse con otros y sentirse superior porque él ahora tenía estos encuentros espirituales que otros no parecían tener. Vio su impaciencia, cómo se irritaba con las ovejas cuando no obedecían rápidamente y se dio cuenta de que era un reflejo de cómo se impacientaba con las personas. Vio su avaricia escondida, ese deseo de acumular más de lo que necesitaba por miedo a que Dios no proveyera en el futuro.
Vio sus pensamientos impuros, esos momentos en que objetivaba a otros, en lugar de verlos como portadores de la imagen divina. Vio su hipocresía, cómo podía adorar bajo las estrellas por la noche, pero tratar mal a un vecino por la mañana. Y esto no fue una experiencia que lo destruyó, sino que lo liberó, porque junto con la exposición de su pecado, vino la revelación de la provisión de Dios para ese pecado. El pastor leyó sobre los sacrificios, sobre cómo Dios había establecido un sistema donde la sangre de un inocente podía cubrir la culpa del culpable. Y entendió que esto era más que un ritual, era una parábola viviente que apuntaba a algo más grande, a una provisión futura donde Dios mismo proveería el sacrificio definitivo. Y aunque vivía en un tiempo antes de que esa provisión se manifestara completamente, pudo aferrarse a la promesa por fe. Empezó a orar de manera diferente. Antes, sus oraciones eran básicamente listas de peticiones, cosas que necesitaba, problemas que quería que Dios resolviera. Pero ahora sus oraciones se convirtieron en conversaciones, en confesiones honestas, en expresiones de gratitud profunda, en declaraciones de dependencia total. Descubrió lo que David expresaría más tarde en el Salmo 19, cuando escribió: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El pastor aprendió que necesitaba la palabra no solo para conocer a Dios, sino para conocerse a sí mismo. Porque solo a la luz de la verdad divina podemos ver con claridad la verdad sobre nuestra propia condición. Con el tiempo, la vida del pastor se convirtió en un testimonio viviente del poder transformador de recibir y obedecer la revelación de Dios. Las personas en su comunidad comenzaron a notar algo diferente en él. No era que se hubiera vuelto perfecto, seguía cometiendo errores, seguía luchando con sus debilidades, pero había una paz en él que no se alteraba por las circunstancias. Había una sabiduría en sus palabras que sobrepasaba su educación limitada. Había una compasión en sus acciones que reflejaba algo sobrenatural. Cuando le preguntaban qué había causado este cambio, él simplemente señalaba hacia el cielo y luego hacia los pergaminos desgastados que llevaba consigo. Dios habla, decía con convicción tranquila, nunca ha dejado de hablar, solo necesitamos aprender a escuchar. Habla a través de todo lo que ha creado, recordándonos cada día que Él existe y que es glorioso, y habla a través de su palabra, mostrándonos no solo que existe, sino cómo podemos conocerlo, cómo podemos vivir en armonía con su diseño, cómo podemos ser restaurados cuando fallamos. La historia de este pastor es realmente la historia de cada persona que decide tomar en serio la invitación implícita en el Salmo 19. Es tu historia si eliges que lo sea, porque tú también estás rodeado de la revelación general de Dios cada momento de cada día. Ese cielo que se extiende sobre ti, ese aire que respiras, esa capacidad que tienes de amar y ser amado, todo eso está declarando la gloria de Dios. Todo eso está transmitiendo un mensaje que tu alma fue diseñada para recibir. Y tú también tienes acceso a la revelación especial de Dios, esa palabra viva y eficaz que puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es si estás escuchando. La pregunta no es si su verdad está disponible. La pregunta es si estás dispuesto a recibirla, incluso cuando confronte aspectos de tu vida que preferirías mantener ocultos, incluso cuando te pida cambios que te resulten incómodos, incluso cuando te invite a un nivel de confianza que te parezca arriesgado. David termina el Salmo 19 con una oración que resume perfectamente la respuesta adecuada a la revelación de Dios. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto es lo que sucede cuando realmente recibimos la revelación de Dios.
cuando permitimos que la gloria que vemos en la creación y la verdad que encontramos en su palabra penetren hasta lo más profundo de nuestro ser. No podemos permanecer igual. Nuestras palabras cambian porque nuestros corazones han cambiado. Nuestros pensamientos se transforman porque nuestra mente ha sido renovada. Nuestras prioridades se reordenan porque hemos visto lo que realmente importa desde la perspectiva de la eternidad. Y nos damos cuenta de que todo lo que somos y todo lo que hacemos tiene sentido solo cuando está en relación correcta con aquel que nos creó, que nos sostiene, que nos redime. Ahora, me gustaría guiarte en un tiempo de oración que nos permita responder personalmente a estas verdades del Salmo 19. Así que si puedes, busca un lugar tranquilo, un espacio donde puedas estar unos momentos sin interrupciones. Tal vez quieras cerrar los ojos o tal vez prefieras mantenerlos abiertos mirando hacia el cielo si estás en un lugar donde eso es posible. No hay una forma correcta o incorrecta. Lo importante es que tu corazón esté abierto y receptivo. Respira profundo, inhala lentamente, exhala con calma, libera la tensión que has estado cargando en tus hombros, en tu mandíbula, en tu mente. Permite que este sea un momento sagrado donde te encuentres con el Dios que nunca ha dejado de buscar tu atención, tu corazón, tu vida. Padre Celestial, Creador del universo y sustentador de cada aliento que tomamos, venimos ante ti con humildad y con gratitud. Reconocemos que tú eres el Dios que habla, que nunca has sido silencioso, que desde el principio de los tiempos has estado comunicando tu gloria, tu poder, tu sabiduría, tu amor a través de todo lo que existe. Los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y sin embargo nosotros hemos sido tan sordos, tan ciegos, tan distraídos por las voces y las luces del mundo que hemos pasado por alto tus mensajes una y otra vez. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos mirado tu creación y no hemos visto tu mano en ella, por los amaneceres que hemos ignorado, por las puestas de sol que no nos han movido a adoración, por la complejidad milagrosa de nuestros propios cuerpos que hemos dado por sentada. Abre nuestros ojos ahora mismo, abre nuestros oídos, despierta nuestra alma, para que podamos percibir tu presencia, no solo en este momento de oración, sino en cada momento de cada día que nos queda por vivir. Te damos gracias, porque no te has limitado a la revelación general, porque no nos has dejado simplemente con indicios y pistas sobre quién eres, sino que has hablado específicamente, claramente, poderosamente a través de tu palabra. Tu ley es perfecta, restaura el alma. Tu testimonio es fiel, hace sabio al sencillo. Tus mandamientos son rectos, alegran el corazón. Tu precepto es puro, alumbra los ojos. Señor, confiesa que muchas veces hemos tratado tu palabra como si fuera un libro más, como si fuera simplemente literatura antigua o reglas religiosas en lugar de lo que realmente es. La comunicación viva de un Dios que nos ama y quiere guiarnos hacia la vida abundante que diseñaste para nosotros. Perdónanos por las Biblias que acumulan polvo en nuestros estantes, por los días y semanas que pasan sin que abramos sus páginas con hambre genuina, por las veces que leemos por obligación o tradición, en lugar de con expectativa de encontrarnos contigo. Renueva nuestro amor por tu palabra. Dale a tu palabra el lugar central que merece en nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos a ella no como críticos, sino como discípulos, no como jueces, sino como alumnos desesperados por aprender. Y Padre, mientras tu palabra ilumina nuestras vidas, también expone las áreas de oscuridad que hemos estado escondiendo, incluso de nosotros mismos. David oró: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Señor, hay tanto en nosotros que necesita tu luz sanadora. Hay orgullo que no queremos admitir, hay egoísmo que hemos justificado, hay amarguras que hemos alimentado, hay lujurias que hemos acariciado en secreto pensando que nadie las ve. Hay palabras hirientes que hemos pronunciado,
Hay oportunidades de hacer el bien que hemos desperdiciado. Hay relaciones que hemos dañado por nuestra negligencia o nuestro egocentrismo. Trae todo esto a la luz ahora mismo, no para condenarnos, porque tú no enviaste a tu Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, sino para limpiarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Ayúdanos a ser radicalmente honestos contigo y con nosotros mismos sobre nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros pecados. Y mientras confesamos estas cosas, recuérdanos tu promesa de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Detén también la soberbia para que no se enseñoree de nosotros, como oró David. Señor, protégenos del orgullo espiritual que puede surgir incluso de nuestros momentos más genuinos contigo. Que nunca pensemos que somos mejores que otros porque hemos tenido ciertos encuentros o insights espirituales. Que nunca usemos nuestro conocimiento de tu palabra como un arma para juzgar, en lugar de como una herramienta para servir. Manténnos humildes. Manténnos dependientes, manténnos conscientes de que todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos, viene de tu gracia inmerecida. Que nuestra meta no sea impresionar a otros con nuestra espiritualidad, sino reflejar tu carácter con tal autenticidad. Que otros se sientan atraídos no a nosotros, sino a ti. Ahora, Señor, queremos traerte nuestras necesidades específicas, las cargas que hemos estado llevando, las preocupaciones que nos han estado robando el sueño, las situaciones que nos parecen imposibles de resolver. Tú conoces cada detalle porque eres el Dios que cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Y si tienes ese nivel de atención para el cosmos, también lo tienes para nuestras vidas individuales. Así que traemos ante ti nuestras luchas financieras, esas facturas que no sabemos cómo pagar, esa inseguridad laboral que nos mantiene ansiosos. Traemos nuestras relaciones rotas, esos matrimonios que están al borde del colapso, esas amistades que se han enfriado, esos hijos que se han alejado del camino que les enseñamos. Traemos nuestras batallas con la salud, esos diagnósticos que nos han sacudido, ese dolor crónico que nos desgasta, esa enfermedad mental que nos hace sentir atrapados. Traemos nuestro sentido de falta de propósito, esa sensación de que la vida se nos está escapando sin que hayamos hecho algo significativo. Señor, tú dijiste que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ilumina nuestro camino ahora, muéstranos el siguiente paso que debemos dar. Dame la sabiduría para tomar las decisiones que enfrentamos. Dame el valor para hacer lo que sabemos que es correcto, incluso cuando es difícil. Pero más que soluciones a nuestros problemas, Señor, lo que realmente necesitamos es más de ti. Necesitamos tu paz que sobrepasa todo entendimiento para guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Necesitamos tu gozo, que es nuestra fortaleza incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Necesitamos tu amor que echa fuera el temor y nos da confianza para enfrentar cada día. Llénanos de tu Espíritu Santo, ese consolador que Jesús prometió, ese maestro que nos guía a toda verdad, ese poder que nos capacita para vivir de maneras que serían imposibles con nuestras propias fuerzas. Que tu presencia sea tan real para nosotros, que transforme no solo nuestros momentos de oración, sino cada aspecto de nuestra existencia cotidiana. Y Señor, mientras terminamos este tiempo de oración, queremos expresar nuestra gratitud profunda. Gracias por tu fidelidad, que permanece aunque nuestra fe vacile. Gracias por tu paciencia, que soporta nuestras rebeliones y nuestros alejamientos repetidos. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, que nos da oportunidad tras oportunidad de volver a ti. Gracias por tu provisión, no solo de las cosas materiales que necesitamos, sino de todo lo que realmente importa: propósito, significado, esperanza, amor. Gracias por tu palabra que nos guía.
Gracias por tu creación que nos inspira. Gracias por tu Hijo Jesús, quien es la palabra hecha carne, la revelación máxima de quién eres, quien vivió la vida que no podíamos vivir y murió la muerte que merecíamos para que pudiéramos tener vida eterna. Gracias porque en Cristo todas tus promesas son sí y amén, porque en Él encontramos perdón completo, aceptación total, amor incondicional. Sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Señor, roca nuestra y redentor nuestro. Que las palabras que hablemos hoy reflejen la transformación que has obrado en nuestro interior. Que nuestros pensamientos estén cautivos a la obediencia de Cristo. Que nuestras acciones demuestren que hemos sido cambiados por nuestro encuentro contigo. Y cuando fallemos, porque sabemos que lo haremos, recuérdanos tu gracia, levántanos nuevamente, renueva nuestra determinación de seguirte. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que salgas de este momento de reflexión con una conciencia renovada de que Dios está hablando constantemente a través de su creación y a través de su palabra, y que tú has sido invitado a una conversación continua con el Creador del universo. No permitas que este sea solo un momento aislado de inspiración que se desvanece tan pronto como vuelves a tu rutina. En lugar de eso, lleva contigo esta verdad fundamental, que cada día es una oportunidad para escuchar la voz de Dios, cada momento es una invitación a responder a su amor, cada desafío es una oportunidad para confiar en su provisión. Cada interacción con otra persona es una chance de reflejar su carácter. Los cielos continuarán declarando su gloria. El firmamento continuará anunciando la obra de sus manos. La pregunta es si tú continuarás prestando atención, si abrirás tu corazón a lo que Dios quiere decirte específicamente hoy, mañana y todos los días que te quedan. Él te ama con un amor eterno, te conoce completamente y aún así te acepta totalmente. Tiene un propósito para tu vida que es más grande y más hermoso de lo que puedes imaginar. No te pierdas la aventura de caminar en intimidad con Él. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, hoy y siempre.